El tercer encuentro de grupos ante los anfitriones estaba pactado para el 12 de julio. Sin embargo, las condiciones meteorológicas fueron abrumadoras y retrasaron el partido para el día siguiente. Ya en el histórico Estadio Centenario de Montevideo, el Brody dejaba de lado la combinación de estrafalarios colores y se decantaba por un short amarillo acompañado por una camiseta que recordaba al espacio sideral. Para los hombres en cancha no había variación de color, pero se mantenían esas mangas largas que se mandaron a hacer en tierras uruguayas, ya que los inteligentes directivos no consideraron con anticipación el frío del invierno en el hemisferio sur. Ramón Ramírez regaló un bomboncito en su banda, pero para su buena suerte, Rubén Sosa no supo cómo rematar entre los tres postes. Era el claro reflejo del nivel que había entregado la saga mexicana durante todo el torneo. Marcelino se probó con el TNT que tenía en la pierna derecha, aunque sus 3 dedos se abrieron hasta escaparse del campo. Luego hizo un buen centro que Ever Moas estuvo a nada de convertir en autogol. La peligrosa maña de jugar adelantados le costó a los centrales, que dejaron escapar a Bengoechea, por lo que el emperador tuvo que hacer piernas para alcanzar a barrerse y salvar la pelota. Después de una llegada peligrosa, los uruguayos tocaron en corto por donde quisieron, hasta que llegaron a la cocina mexicana y probaron el vuelo de Campos, que escupió el disparo de Sosa. El de Acapulco se llenó de confianza y continuó atacando como siempre al borde del área. Espinosa trató de levantar la mano, pero nada más levantó a la gente de sus asientos con tan feo disparo. Aspe hizo uno de sus acostumbrados tiros de esquina muy cerrados, sacando de cuadro incluso a Luis García, que cabeceó a ninguna parte. De inmediato el Beto robó y probó de zurda, azuzando el ánimo verde. El de Satélite quiso hacer una de Copa América, pero le salió de Copa Oro. Ya con el partido más abierto, la Celeste también tuvo sus opciones, aunque el punterazo de Diego Dorta fue pan comido para el surgido en Pumas. Debido a una de esas reglas absurdas del pasado, el colegiado exigía a Campos que se fajara la camiseta, y el rebelde arquero hizo como que le hacía caso. Pero minutos después lo cacharon, y entre sonrisas de los locales y los visitantes, acabó por cumplir. En la jugada inmediata, García Postigo abrió con técnica a Bernal, que sacó un tiro centro, al cual Misael Espinosa sí llegó, pero no supo cómo anotar el gol. El número 10 trató una vez más y tampoco le fue bien en lo último del primer lapso. Al volver, Joaquín del Olmo mandaba descansar a Ramírez, que dio una pobre participación muy rara en él. Uruguay trató con una chilena bastante apachurrada. Mejía Barón y sus auxiliares se congelaban en el área técnica, mientras que a Campos le metían un pisotón accidental, deteniendo las acciones. Bernal caló a Fernando Alves, que no se complicó. La pelota iba y venía de un lado a otro, intercambiando de dueño cada pocos segundos. Al 20 Vidrio la perdió en medio campo, forzando la salida de Jorge sobre el Principito Sosa. El mismo Rubén salió de cambio buscando variantes, pero curiosamente llegó el gol tricolor. El Beto García Aspe cobró mal un tiro libre que le cayó a Luis García. El delantero, que todavía tenía cabello, tiró con la diestra y a pesar de que Alves la tocó, se coló a portería. El mexicano llegaba a 4 tantos y se colocaba como el líder de goleo de la competición. El arquero Sorfer otra vez hizo lo suyo en una y en 2 ocasiones, evitando el empate sudamericano. Tras una melee dentro del área, se volvió a quedar con el suéter por fuera, por lo que se tenía que retirar los guantes y acomodarse el uniforme. Después, en un tiro de esquina, los uruguayos remataron a bocajarro y la pelota se le escurrió al portero nacional, pero la abrazó sobre la raya. En ninguna toma se pudo apreciar claramente lo que sucedió, aunque la lateral pareció demostrar que el arbitraje jugó a nuestro favor. A Misael lo amonestaban por lanzar la pelota hacia arriba, y el cansancio ya se notaba en los rostros visitantes. Esto fue bien aprovechado por el anfitrión, que en su casa y con su gente se lanzó al ataque para conseguir la anotación de Saralegui, en una jugada donde todos los defensores hicieron muy mal su trabajo. Uruguay continuó el empuje y México se mantuvo atrasado, buscando salvar el empate. Luis Miguel Salvador calentaba en la imaginaria para entrar por Espinosa, de buen torneo. En el tiempo restante solo quedó un rebanón de Bernal, que por fortuna no causó problemas. Fue todo. La selección nacional pudo ganarlo, pero se le cansó el caballo a la hora buena y no lograron sostener la ventaja. El empate parecía dejarnos mal parados, ya que avanzamos aferrados con las uñas. Pero nuestro siguiente escollo indicaba, al menos en el papel, que era el más fácil que nos podríamos encontrar en los cuartos de final. El central del Mónaco acaparó las portadas tras ser pretendido por el Real Madrid, que supuestamente lo buscaba, por lo que el michoacano, ni tardo ni perezoso, aseguró que solo requería una oferta para aceptar sin pensarlo. Vueltas que da la vida, considerando que llegó a Barcelona, el máximo rival, donde se convirtió en leyenda. México se preparaba para encarar su cuarta semifinal en 5 ocasiones desde que fueron invitados, siendo su única ausencia en esta ronda la del 95, y ahora lo harían frente a Uruguay, que llegó al torneo con 16 futbolistas que jamás habían jugado con su selección, 6 de ellos viviendo su primera convocatoria.
Los que tienen a Montevideo como capital sufrieron en serio para pasar en el grupo C, sorpresivamente liderado por dos equipos de CONCACAF, tras una victoria por la mínima ante Bolivia, pero un empate ante Costa Rica y una derrota con Honduras. Como parte de los mejores terceros pudieron jugar cuartos, nuevamente ante los Ticos, que comenzaron ganando vía Guanchope, pero que a la mera hora dejaron ir la ventaja con un penal de Lemos y un tiro libre de Pablo Lima. La garra charrúa se encontraba molesta con la organización debido a un tema de hoteles, ya que descubrieron que su rival se hospedó en el único de 5 estrellas, por lo que prefirieron quedarse en el municipio de Armenia y viajar a Pereira el mismo día del partido. Pese a todas las ausencias, la cuadrilla celeste se mantuvo fiel a la identidad combativa de su historia y le entregó una eliminatoria complicadísima a los norteamericanos, que durante los primeros minutos le entraron al quite de zapatazos. Conejo se quedó con un par de trazos larguísimos, además de un cabezazo. Sin embargo, los dirigidos por Víctor Púa tuvieron que sacar del círculo central, cuando al 14 Jared recuperó la memoria y se apuntó un golazo que incluyó quebrar la cintura a su vigilante. Roba el balón, empieza a crecer el equipo mexicano. Aquí viene Borghetti. Borghetti sigue. Borghetti la derecha. ¡Gol de México! Cerca del medio, el nazareno pitó una falta a Callejas. Pérez siguió beneficiándose de la mala puntería rival para jugar al toque filtrado, y una jugada a destiempo dejó a Richard Morales en el piso, provocando un impacto violento al que el zorro tuvo que poner su frente para contener en la barrera. García Aspe se llevó la tarjeta tras barrerse por detrás, como acostumbraba. Arellano fue jaloneado por Visera en zona peligrosa. El Charro recetó al dorsal 7 en el ombligo del campo. Torrado intentó desviado y Sorondo levantó una Ave María que casi hace el milagro. Mas Oscarín se las ingenió para salir avante del asedio. Una vez más, el apodado como animal de orejas largas pasó lista por arriba, y a Carlitos Morales se la pasaron maltratándole por arriba y por abajo. Con una de estas faltas nació el empate para el primer campeón del mundo, gracias a que el número 20 se elevó cual torre y tatuó su nombre a los cartones, retornando todo al punto de arranque. El Vasco tardó poco en reaccionar con cambios, sacando a Cepeda por Mercado. Lemos provocó nerviosismo con una volea que fue atajada, aunque para anécdota, pues se marcó falta previa. Márquez victimó al anotador del empate, llevándose la amarilla, y un largo saque de banda volvió a exigir a la liebre, siempre garantía. Morales se vio inusualmente presionado y dentro del área tuvo que despejar con la cabeza. Cabrito quiso trazar una asistencia que se fue con los baloneros. Pablo Lima se llevó el glosario mexicano de Sigifredo, además de la preventiva. Cuando parecía que el primer tiempo se extinguiría sin más, llegó la acción que cambió todo el partido. El Tanque se acordó de que jugaba en la Liga Mexicana, y tal vez por eso le echó la mano a los nuestros al hacerse expulsar tontamente. Luego una entrada al Borrego. Antillazo terrible ahora de Carlos Morales. Y Gresca entre todos los jugadores. Roja, expulsión. Expulsión de Carlos Morales. Expulsión de Carlos Morales, Uruguay pierde un jugador. Con un disparo hacia la mansión del arquero, fuera de ir a comerciales, con miras a definir quién se convertiría en el primer finalista. La primera del complementario fue para el Tri, pero la respuesta fue un intento de Chalaca, ahora del 9, que impactó sin fuerza debido a la aparición de dos defensores. El ídolo de Monterrey pegó un chancletazo fácilmente dominado. Rabbit se vio obligado a intervenir con los pies para evitar contratiempos. Ramón se comió una sopa de codito que le aflojó las maxilares. Aspe le exigió a Monúa, que evitó el segundo tanto. Y el acoso verde se mantuvo, principalmente gracias a los desbordes del número 21. Ramoncito, por su parte, siguió causando infracciones, que ahora le costaba una preventiva a Jorge Anchen. Y en el contragolpe fueron los sudamericanos quienes casi dan la vuelta, pero la chica de guardameta lo evitó. El mismo Chengue encontró la casa desprotegida y anidó la bola para hacer el segundo, que fue anulado por el silbante argentino debido a un offside, para que luego Mercado se animara a hacer un recorte de maestro, llegando a línea de fondo, mas su diagonal fue rechazada. Johan le dejó su lugar a Antonio, y los anaranjados tuvieron que hacer su desfile para ayudar a Diego Pérez, que fue retirado momentáneamente, dejando al contrario con 2 menos. El central del Pachuca recibió el raspón de Callejas, amonestado. Un disparo se pasó de blanquillos hasta abandonar el campo, y más balones largos siguieron viajando hasta los dominios del dorsal 1, en un duelo que por poco y cambia los números en el marcador, tras un impacto que viajó al costado. Por desgracia de un dolor en la ingle, Rafita tuvo que dejarle su lugar al Beto Rodríguez. Lima causó un agujero en el techo por su aberrante disparo, y luego Borghetti tuvo una falla garrafal, que le reprocharon sus compañeros, la que definió muy sobrado en lugar de asegurar. Nuevamente el Culichi reventó la cabaña, aunque salvó del oso, pues le marcaron un fuera de juego, que dicho sea de paso jamás fue, y el error del árbitro fue compensado unos minutos después. Lo castigó como penal un recargón en la zona prohibida. Quien tomó la responsabilidad fue un veterano experimentado, Alberto García Aspe, que la mandó a guardar y festejó eufórico con su playera de la Virgen, dejando a México muy cerca de ir a su segunda final, a falta de 23 minutos. La presión alta casi rinde en un robo de pelota,
mas la saga alcanzó a recomponer y el técnico se vio obligado a buscar el todo por el todo con uno menos, ingresando a Rubén Olivera por su delantero. Munúa se puso la capa para taparle la boca a un gol cantado, luego capturó un centro de Mercado y su contraparte hizo lo propio antes de que Púa se gastara su última bala con el ingreso de Stoyanov, que tuvo su primera rápidamente con un cabezazo y provocó una falta poco después. El Conejo Pérez fue víctima de su baja estatura, pero como pudo envió saque de esquina. El Tano miró la amarilla y la angustia se dio por cortesía de Oscar, que no pudo cachar el cable. De puro milagro no recibió el gol. Toño quería hacer una mano de Dios, parte 2. El del Nacional voló ante un cometa que prendió Borghetti, así mojando desde el vértice, y el Capi fue portería. Gustavo Adolfo contuvo. A Pérez lo pintaron de amarillo por talar a un oponente, y lo mismo le ocurrió al canterano de Pumas, que vio traicionada su experiencia, y tras los gritos de fuera se marchó debido a la acumulación, dejando su gafete en el momento menos oportuno. No solo se fue de este partido, sino que se perdió la gran final. Uruguay miró de cerca la posibilidad de empatar, evitada por la valentía del arquero de Cruz Azul para salir con todo, y Rodríguez tocó casi cayendo para asistir en un contragolpe, pero la falta de fuerza evitó que se definiera el de la sentencia. Sorondo también vio la preventiva, Callejas tiró una sandía, y con 4 por jugarse, Stoyanov continuó ganando faltas a favor que calentaron el encuentro, provocando una gresca que paró momentáneamente el partido. Hasta los jugadores charrúas se peleaban entre ellos, mientras que 2 futbolistas estaban tendidos en el campo, tal vez a la espera de distraer los manotazos que arrojaron finalmente la expulsión de Richard Morales y Manuel Vidrio, antes de que el 20 sacara la mala leche con un codazo al de los Tuzos, que salió con la molestia en los labios, aunque contento con el hecho de obtener el pase al último partido, 8 años después de haberlo hecho en Ecuador. Con gritos de a un lado, a abajo, Uruguay se fue al carajo. Alrededor de 1,200 personas festejaron en el Ángel, mientras que cientos más lo hicieron en la Minerva, aunque de manera anticipada, pues todavía faltaba el peldaño más difícil, Colombia, que tenía a Víctor Hugo Aristizábal, goleador de la competencia con 6 tantos. El equipo dirigido por Maturana estaba considerado como el amplio favorito, no solo por ser el local, sino por un accionar impecable a lo largo de los 5 juegos. El árbitro designado fue Gilberto Hidalgo, quien le marcaría a los mexicanos por primera vez, y así llegó el momento de entonar los himnos, aunque no los de ambas naciones involucradas, pues se decidió que solo iban a sonar el de Perú y el de la Conmebol a lo largo del torneo. Forlán dio el primer aviso, pero abanicó tremendo, y comenzó la cantaleta al silbante para pedir una falta. Luis Barbat se vio obligado a rechazar 2 cañonazos, y a Davino lo atendieron en el aire, por lo que hubo que parar para revisarlo. El propio central batalló con Carlos Bueno, que se tiró un clavadazo. Osvaldo se colgó de un centro hecho por Darío Silva, y el otro cadenero no tuvo que trabajar mucho para quedarse con uno hacia tierra de nadie. Al Cebolla lo plancharon pasando medio campo. Un choque en las alturas dejó tendido a Borghetti, y Palencia se animó a darle de aire, pero sin mucho ángulo para vencer. El Kaiser se le barrió por detrás a Cachabacha. Sánchez estuvo atento para un saque de manos que viajó hasta su área. Pavel le dejó un cariñito a Rodríguez, y el balón elevado se encontró como destino a los guantes del cancerbero, que fue sinónimo de seguridad, pese a que en su despeje la regaló para los de enfrente. De volea llegó la más peligrosa del Tri, que salpicó un costado, y Varela miró la primera tarjeta por trompicar a Osorio. Pardo quiso sacar un cable que se fue por detrás de la cabaña. Luego Pacorro tiró un periodicazo, y por un banquito sobre el dorsal 3 se tuvo que parar el partido. Mas la reanudación terminó en los terrenos del de Suéter Negro. Aunque solamente estaban dando con el cuchillo de untar, Rafita sacó el machete y miró la amarilla para encender a la grada. En lo que mexicanos y uruguayos se peleaban por todas, el delantero de melena rubia provocó un extraño cabezazo en el que más bien buscó prolongar, pero no tuvo cómplice. Un hoyazo al aire casi arroja dividendos, y por ende el lateral oaxaqueño quiso repetir la dosis, pero solo rompió una ventana antes de que el delantero charrúa se ganó una amonestación por dejar el codo en un salto. De media vuelta fueron los sudamericanos quienes tocaron la puerta, pero con 0 chances de dar la campanada, y el central del Barça se animó a darle de fuera con intenciones de oxigenar la contienda, muy trabada todavía, por lo que el número 9 del cuadro contrario se dio el lujo de practicar unas dominadas. El bebé tiró uno de sus dardos, mas el guardameta no otorgó el derecho de réplica, y a 3 del descanso lograron romper la nuez los uruguayos. Es un balón peinado que remató Bueno para abrir el marcador. Que Darío Silva, pelota en los límites del área, buen cabezazo, atención al remate. De Uruguay, el cuadro charrúa. De manera inmediata se lanzaron los Esmeraldas al frente, pero solo provocaron infracción y pudieron comerse el segundo, de no ser porque Silva le dio muy abajo a la pelota. Lozano quiso conectar, pero cortaron su intento, y cuando parecía que nos íbamos en desventaja, llegó el tiro centro de Osorio, quien contó con fortuna y madrugó al arquero para techar su trazo y convertirlo en un empate fortuito,
pero sorprendente. Por lo tanto, no perdiendo el orden se puede llegar. Viene el centro, el tiro centro. ¡Gol! ¡De México! ¡Qué golazo impresionante de Ricardo Osorio! ¿Desde dónde le pega? Parecía que la pelota se iba a un costado, el balón pega en el poste y termina metiéndose. Para el retorno llegó un izquierdazo del que tiene capas, y por la misma vía respondieron los del bigotón, aunque el champurrado se marchó hacia afuera. Forlán se daba la mano con sus compañeros, que enviaban puras piedras hacia la cabaña de Sánchez, y David Oteo, que jugó por la escasez de centrales zurdos, recibió una falta de la que se obtuvo poco y nada. Sánchez se hizo un larguísimo despeje, y tras un largo periodo de escasas emociones, llegaría por fin el de la educada pierna, que con su toque privilegiado soltó un cometa directo a los hilos, para poner a México en ventaja. Prodigarse Sosa, lo paran de cabeza Sosa, no hay falta, dice el árbitro. Viene Pavel Pardo, le pega Pavel, golazo. ¡Gol! Golazo de Pavel Pardo, cómo roba la pelota, le pega impresionante, deja parado a Barbat. El bofo, que había ingresado un minuto antes, trató de ampliar los números, pero le faltó espacio para hacerlo, y por obstaculizar un saque amonestaron al defensor de la máquina, obligando a la repetición de la jugada. Ahí casi cae el empate, que se fue apenas arriba para tristeza de Fossati, y el de Chivas sigue atento a los envíos que le destinaban, aunque casi se le escapa uno. Una infracción fue el pretexto perfecto para que Parodi ingresara en el lugar de Cachabacha, pero tardó nada en ganar la tarjeta, y el genio de Dolores dejó escapar el tercer gol por una falla inverosímil, que terminaría lamentando poco después. Su compañero capturó la enésima diagonal, y Morales ingresó por una breve, pero muy relatable participación, que comenzó cuando casi consigue, de no ser por un atajadón del cancerbero, y continuó por una roja infantil, debido a que le apagó las luces al canterano del Atlas, que requirió hacer uso de la camilla cuando la arrollaron. Con el triunfo prácticamente amarrado, el estratega decidió ingresar al Piti, y un cabezazo casi finiquita el duelo, pero el equipo pagó caro sus errores al frente, y en un maldito balón parado llegó Paolo Montero, ese famoso defensor de la Juve que sí fue diferencia, tras sacar agua del pozo y robar 2 unidades, que ya estaban en la bolsa. Así terminó el primer duelo, uno de sabor muy amargo para México, que desaprovechó su superioridad, sumó solo un punto, y cortó la racha de 3 ediciones seguidas ganando en su debut. 3 días después, en la capital venezolana, los mexicanos fueron por el premio de consolación ante la Garra Charrúa, equipo que calificó de panzazo tras caer 3-0 contra Perú, derrotar por la mínima a Bolivia y empatar a donas frente al anfitrión, contra el que se cruzaron otra vez en cuartos. Luego de vencer y eliminar 4-1, la siguiente ronda fue frente al Scratch, que tras un empate a 2 los obligó a ir al paredón, donde las fallas de Forlán, Pablo García y Diego Lugano los mandaron al duelo por la presa de bronce. Este sería el cuarto partido entre uruguayos y aztecas en la historia de la competencia, con saldo de 2 empates durante la fase de grupos y una victoria verde en la antesala por el título en 2001. Mauricio Reynoso llevó las acciones en el duelo por el tercer lugar y tuvo chamba desde el inicio al pitar una falta quisquillosa antes de que los celestes chutaran la primera de peligro. Posteriormente un servicio por izquierda no encontró rematador y Torrado atendió a Abreu para evitar otro tiro previo al manotazo de Guillermo, que negoció el córner. Un periodicazo se atoró en la imprenta. Después el Cuau habilitó con su mira de francotirador a un aliado que le cayó en el área y el maestro observaba paciente, a diferencia del público, cuyos saltos resonaban en la tribuna. Si los brincos empezaron como sismo, acabaron en terremoto, gracias a Washington Sebastián y su llegada a tiempo para rubricar con la calavera, abriéndole la puerta al invitado especial. Con el fantasma de ir abajo en el marcador, se armó la gresca que le costó una amarilla a Fausto Pinto, y las caídas al pasto eran una constante en este juego, donde poco generaban sus compañeros al frente. Pese a que Carini apenas se veía obligado a cortar alguna que otra daga al corazón del área, se quedó parado cuando Ramoncito trató el travesaño. Que no fue gol, esa jugada inclinó la balanza para el Tri, ya que en el rebote el duro central uruguayo perdió la cabeza y le pegó al Borrego, con lo que se ganó un pase express a las duchas. Uruguay se quedó sin su capitán, que provocó una pena máxima infantil, concretada con la clase del que siempre tomaba largo vuelo en sus ejecuciones, y así se recuperó la paridad que los del país, con apenas 3.5 millones de habitantes, buscaban romper mediante un centro resuelto en el cajón. Los balones a dicha zona eran una constante, ya que siempre llegaban a buen puerto, y el partido estaba para cualquiera, con los de calcetas rojas dejando en claro que la lucha férrea no les daba miedo. Cachabacha le pegó con tubo a la redonda, que afortunadamente no era el Yabulani, y antes del descanso los nosos también probaron por esa vía, solo que el cancerbero recostó sin dificultad. El loco fue a lavarse las rodillas al vestuario, y
Para la segunda parte al Jimmy lo pisaron, mientras que el Maza se vengó con un chuletazo del que descendió con Dorados. Un error en zona baja casi abrió la puerta del segundo para México. Más nuevamente no hubo delantero perspicaz y el Moncho volvió a bollar la vara, pero a que sus compañeros se animaran con otro impacto sin la misma puntería. El nuevo integrante de la MLS pidió un tarjetón que el colegiado declinó otorgar. El cobro de la multa viajó directo a las manoplas del arquero y luego pintaron a Pablo García por arrancarle su playera al potosino, que pasaba de noche. Aunque una pared quedó corta originalmente, un zapato la redirigió hacia las palmas del número 1, y fieles a su costumbre, los de azul no tenían empeño en sacar punta, aun y cuando fuera a varios metros de su portería. Por derecha llegó un trazo que se fue de largo. No obstante, el de la Piedad llegó a segundo palo para provocar tiro de esquina, y Guardado tomó el sitio de Fausto Pinto antes de que se moviera la de Gajos, alejada por enésima vez, gracias a una cabeza. Todos los rebotes terminaban en los pies del cuadro concacafquiano, que tocaba el timbre sin recato, más la cortina se seguía sin levantar, hasta que el sucesor de Chava Reyes endulzó los cánticos del gol. Es un botinazo digno de la alfombra roja y caravanas. Con esa bella estampa, nuestros embajadores se pusieron en ventaja y celebraron con cañito en lo que su rival, después de mucho tiempo, calaba al de Coapa, atento para detener el fogonazo. El tercero lucía cerca, pero un mal control provocó que Aneri se largara el balón, y aunque quiso engañar al magistrado, este le mostró una cartulina. Buscando que la cuña apretara, el director técnico ingresó al tamborilero. También entró Fabián Canovio, pero la magia y los tiempos eran dictados por el ídolo de las multitudes, ese cuyo estilo se reconocía a kilómetros de distancia, mediante sus ñeras fintas de cadera, aprendidas en el Kid Azteca. Entonces llegó el momento de poner punto final gracias al zorro plateado, y un misil que se transformó en obra de arte. Quizá el último gran momento que ha vivido nuestro equipo nacional dentro de ese torneo. Hasta el día de hoy, la gente festejaba con orgullo la consecución del podio, pese a que todavía quedaba algo de tiempo, y para refrescar a sus hombres, Hugo le dio ingreso al Alacrán, mientras que del otro lado fue Gargano el enviado para cortar distancias. Los forcejeos no faltaban en la desesperación charrúa por descontar, contrastada por la resignación de su entrenador, y gracias a un par de defensores atentos se evitó que esto sucediera. Pero el máximo responsable fue Francisco Guillermo Ochoa Magaña, que se llevó los aplausos merecidos al achicar una gran jugada del Cebolla. Landín disfrutó unos cuantos minutitos para el anecdotario, aunque nada más pasó, y con un disparo hacia la lámina, este grupo de futbolistas se hizo merecedor de un lugar en el podio. Una lucha donde califican 8 de 12 países, México buscaba el milagro frente al durísimo cuarto sitio del mundial anterior, que estaba plagado de grandes estrellas, y al que se midieron en Sudáfrica con un resultado adverso. La misión era difícil, pero el mayor rayo de luz provenía de que los dirigidos por Tavares seguían sin ganar en el certamen, un arma de doble filo, ya que salieron con todo ante el flancito del grupo. Raúl Orozco alzó el pulgar a todos, ajustó sus gadgets una última vez y dio comienzo a las acciones. Los pelotazos viajaban sin ton ni son. Pocho atendió a Suárez por la parcela derecha y una pared se marchó hacia los dominios de Mitchell, ahora vestido de rojo. Mientras que un choque de trenes apenas si le hizo cosquillas a Reynoso. Sebastián Cuate se barrió para negociar la esquina. Luis Ernesto ganó por alto en un servicio. El Rafa Márquez Copia recibió un cariñito uruguayo. Ponce respondió de inmediato con una infracción. Y de media vuelta bajaron a Lucho, que amenazaba con escaparse directo al peligro. Aquí se clavó el último cuchillo para el Tri, que recibió su cuarto gol en el torneo. Todos a balón parado. Y en los pies de Álvaro Pereira, que festejó meneando un bebé. Se resignó a su final con apenas 15 minutos del tiempo corrido. El domador del Yabulani coqueteó con el segundo, aunque los resortes del arquero lo evitaron. Y de volea, el Chatón quiso despertar a los mexicanos, pero solo recibió rechiflas por su intento. Las navajas afiladas dijeron presente en ambos bandos. Rodríguez cabeceó con problemas un cruzamiento. El Sansón pidió una mano del ex Groningen que no fue a mayores. Y Giovanni Dos Santos generó de mayor peligro al exigir a Muslera. El guardameta estuvo atento para evitar sustos en un contragolpe. Araujo también se puso pilas para secar al de Liverpool. Un melón de los sudamericanos regresó todo al saque de meta. Y el maestro observaba con angustia, aunque de nada había que preocuparse, pues el aburrido partido era dominado por los suyos mediante pases más largos que el transbordo de la raza. De cualquier modo, los vecinos de Argentina tuvieron una clara traschamonada del defensa, que no midió una chimbomba de primaria, pero Cachabacha reventó la carpintería y así perdonó
Al anotador lo impactaron en las joyas de la corona, por lo que hubo que atenderlo con justa razón. Dos Santos ejecutó bien un córner que careció de rematador. Paul maltrató al número 11 y el gato le metió todas sus garras a un cohete que pintaba para sacudir su arenero. El Cebolla hizo llorar a todos con su chuletazo. Después quiso rectificar con una chilena, que aumentó los sollozos. Y quien más lagrimeó fue Aguilar, castigado por patearlo. El tiro libre de Forlán provocó una rebambaramba en el área que se resolvió gracias a una bandera. Y con otro pase excesivamente fuerte, se le fueron como agua los primeros 45 a México, que debería ir por todo o nada en la segunda mitad. Tanto Aquino como el Cepillo ingresaron por el amonestado y el hermano del fiestero, con miras a cambiar la historia. Pero las leñadas estuvieron a la orden del día en un terreno en el que no convenía ponerse al tú por tú. Y en el único envío medio prometedor, el nacido en Estados Unidos se encargó de regalar la pelota. Mitchell salió atinado para cortar en el piso. Desde el vértice Uruguay se perdió la oportunidad de duplicar. Maxi Pereira fue a la lona por un recargón. El Tarzán coqueteó con provocar un penalti. Sin embargo, solo miró la amarilla y Forlán cobró el castigo en la frontera, aunque estrelló su impacto en la muralla. Otra vez los nuestros se salvaron de ir al círculo central. Ahora gracias a una falta en el cajón. Más tarde el oaxaqueño cosechó una buena oportunidad que se encontró Márquez Lugo, pero sin mucha fortuna. Y la marea verde buscó gracia con el silbante, que no castigó una caída en la manija del cajón. Lugano y el de Sacramento disfrutaban del duelo físico. Rafael prendió la mecha por encima de la viga. Y Forlán comprobó que su equipo salió a confesar más que sacerdote, cuando anidó su remate en el techo de la portería. Iramier se excedió de fuerza y lo amonestar. Luis capturó en 2 tiempos un martillazo de Rodríguez. Peralta le sacó pintura a Diego Pérez y Álvaro González le pegó hacia las Malvinas. Pero su compañero sí estuvo atinado para obligar al guardameta a sobarse las palmas. Nico Lodeiro entró para los 20 minutos finales, que siguieron con hachazos al por mayor. El flaco Tena ya no ocultaba la derrota, y realmente mal no nos salió el resultado, ya que no se abultó solo por la pésima puntería de los sudamericanos. Pacheco fue el último intento de revulsivo. No obstante, el peligro seguía teniendo un dueño claro, y los tímidos avances mexicanos nunca fueron de consideración para Muslera, a diferencia de su contraparte, que le hizo honor a su apodo y con reflejos felinos se destacó una vez más. Y el Cachabacha tuvo lo necesario para liquidar esta contienda, pelada con el cuchillo entre los dientes de principio a fin, y gracias a una falta sobre Chávez llegó el gol del empate, conquistado por el tocayo del que brillara en Europa, pero invalidado por Efraín Castro, asistente que sancionó fuera de lugar. El delantero desquitó su frustración con una entrada de Ardilla, misma que le costó amonestación, y entre infracciones las manecillas dieron vuelta antes del ingreso de Sebastián Eguren en el último tramo. A Pacheco lo tomaron muy violento, luego se empezaron a caldear los ánimos, y los Clorofila agarraron su último aire para buscar la igualada, pero entre patadas, desvíos, el dolor de un inocente y la marranada de cuates, ya no hubo tiempo para más, acabando de manera oficial con el andar de los nuestros en la competición. Con este resultado, la selección mexicana firmó su peor participación en toda la historia del certamen, donde siempre se había calificado de la fase de grupos. México terminó como el más malo de la justa, siendo el único que no sumó un solo punto, además de encajar 4 goles y solo marcar 1. Aún así, el encargado de llevar la rienda se dijo tranquilo por lo sucedido. Quisimos dar una sorpresa y no pudimos. El equipo dio todo lo que tenía, luchó hasta el último aliento. Nos tocó un grupo difícil que peleamos como teníamos que pelear. Ir con una sub-22 contra selecciones tan fuertes y perder no es ningún fracaso. Es verdad que se pudo haber jugado mejor, pero sabíamos los riesgos, externó el flaco Tena en 2011. Esperemos que el Jimmy Lozano en 2024 también sepa lo que hace. Uruguay va a probar el Chile nacional y aquí estamos, claro que sí, apoyando a la selección mexicana 100%. Como la primera vez. Uruguay siempre a las copas se tira para campeón, siempre. No es favorito, pero siempre de atrás. ¡Vamos México! Gana 3-0. Goles de Chicharito, del Chucky y de Guardado. Al arco, el siempre confiable Alfredo Talavera. Néstor Araujo, sinónimo de fortaleza. Altura y dominio del área, Diego Reyes. Con orden y presencia, Héctor Moreno. Miguel Layún, tiene desborde y es dueño de una pegada exquisita. Visión y gran técnica con el balón, él es Héctor Herrera. El líder histórico de la defensa de México, Rafael Márquez. Andrés Guardado, siempre lo deja todo por el equipo. Creativo por naturaleza, al ataque Jesús Corona. Adelante con su velocidad y dribbling, Javier Aquino. Javier Hernández, pocos como él para olfatear el gol.
Soy Juan Carlos Osorio y este es mi equipo para hoy. Para el arranque en Phoenix, donde nos esperaba un águila con todo y serpiente que reposaba en su butaca, ambas banderas desfilaron con miras al atractivo partido. En el túnel hubo un cálido saludo entre ex compañeros, pero ya en el campo los uruguayos hicieron un coraje totalmente válido, puesto que la organización confundió su himno con el de Chile y lo reprodujo. Para escuchar el himno nacional de Uruguay. Es el himno chileno. Han puesto el himno de Chile. Es el himno de Chile seguro. Estaba Carlos con una cara extraña. Lógicamente, esto ocasionó chiflidos que cesaron solo hasta el minuto de silencio guardado en memoria del fallecido Muhammad Ali. Hernández daba rezos en el círculo central, mientras el profe se guardaba su pluma en el bolsillo, listo para sacar la libretita ante un rival que desde el comienzo dio muestra de su característico juego brusco. Tavares se notaba desorientado en la banca, y seguro se aturdió más cuando al 3:9 Guardado levantó una diagonal directa al rectángulo pequeño, donde Pereira en su intento por ganar terminó empujando la propia puerta. Así de fácil, con tan solo una llegada, los de blanco tomaron la delantera en una Copa América de ranking mejorable, a diferencia de su oponente, que acudía a las faltas en cuanto se veía superado. Aquino respondió en el mismo idioma. A Muslera le lanzaron el polémico grito, que a partir de ese año comenzó a ser una eterna pelea contra la FIFA en su afán por erradicarlo. El ambientazo subió un par de grados cada que cayó una piedra sobre el campo, sin que las amarillas llegaran a ser necesarias. Corona quiso imitar al Principito, y de su servicio nació un disparo a los guantes del arquero, cuyo despeje llegó hasta el otro frente y obligó a Rafa Márquez a batirse. El 21 parecía frustrado por la intervención puntual del zamorano, también por lo que se perdió Godín en las alturas, y cuando atropellaron al oaxaqueño fue el ex Atlas quien se la cobró, escapando de la justicia como que no quería la cosa. Lógicamente Vecino no lo perdonó, y a la siguiente le metió una plancha de amarilla en el ombligo del terreno, antes de que a Javier lo machacara en el Ecuador. Ni eso parecía alegrar a Oscar Washington, que miró la chica perfecta de Talavera, para negar la equidad llegado a los 30. El que sí platicaba con sus suplentes era Osorio, y el de guantes con tonalidad rosada tuvo todo el tiempo del mundo para descolgar un hoyazo, aunque se asustó brevemente en el momento que casi lo vuelven a vacunar sus propios compañeros. La tarde del Nacido en Argentina fue ocupada, y tuvo que volar en el córner posterior, antes de que un entrador obligara a que se detuviera el partido. Nuevamente desde el banderín, México puso a trabajar al de amarillo. Después el 12 recostó para secar el baile del gusano frente a Edison, a quien no le pareció el pasito. José María Jiménez se arrojó de la tercera cuerda para taponar el intento de centro de CH14. A balón parado fue como el Tri llegó más. Corona se dolió muchísimo de la rodilla cuando Matías lo atendió, y a pesar de que Enrique Cáceres ya se le iban las cabras al monte, alguien le recordó que esa era la segunda amonestación para el elemento. Se marchó a las duchas. De Guatemala, los sudamericanos pasaron a Guatepeor, marchándose en la oscuridad hacia los vestidores. Nicolás Lodeiro pagó los platos rotos de lo sucedido y no volvió a segundo tiempo, dejando su lugar a Álvaro González. Y por si fuera poco, arrancaron esta nueva mitad recibiendo patadas, pero sin capacidad para cobrar las multas correctamente. Reyes le pegó al Pato Sánchez, que levantó una desde el vértice, y como tamalera, Alfredo sufrió en serio con el envío, que para su suerte acabó apenas al costado. Arévalo desquitó la frustración con el Zorro Plateado, que salió en camilla. Por cierto, nos llega un comunicado oficial de la organización de la Copa América. Lo voy a leer tal cual para que cada uno saque sus conclusiones. Esta noche, durante la ceremonia antes del partido, debido a un error humano, tocamos involuntariamente el himno nacional incorrecto. Ofrecemos una sincera disculpa a la Asociación Uruguaya de Fútbol, la Selección Nacional, la gente de Uruguay y la afición por este error. Trabajaremos con todos involucrados para asegurar que dicho error no vuelva a ocurrir. Faltaría más. Sí, claro, hay que recordar que no lo haya visto, que es que han puesto el himno de Chile en vez del himno de Uruguay, y al final, ante el estupor de los jugadores que no sabían muy bien qué hacer, han sido respetuosos, han aguantado el himno chileno. Y con su corbata verde, el de las patillas canosas, soltó una sonrisa antes de hacer su primer cambio con el ingreso del Chucky. Este es un jugadorazo, Irving Lozano, chico del Pachuca, campeón de liga en esa final que tú decías que no jugó Sánchez. Futbolista que a mí me parece que va a ser una gran estrella del fútbol americano, porque lo tiene todo, porque es un jugador habilidoso, vertical, tiene gol. A mí, yo cada vez que le he visto jugar me ha impresionado este chaval. Están sacando muchos futbolistas muy buenos, sí, los mexicanos. La vimos en el Mundial Sub-20 de Nueva Zelanda con la selección mexicana, y yo creo que va para estrella importante. Dos cabezazos en el área no fueron gol ni en el primer ni en el segundo intento de la garra, y ya era mejor, aunque la pata de palo de Diego Rolán provocó que los suyos se la refrescaran por errar tan claro. Chicharito complicó al número 2, que vio la amarela. Abel Hernández entró por nuestro amigo con camisa celeste. Dueñas tomó el sitio de Jesús Manuel, y la volea del HH solo inquietó más a la estratega, que con media hora faltante ya no se sabía dominador. De 3 dedos Moreno la mandó tan chueco que reclamó un córner. Luego Márquez derribó a Cavani, que ni tardo ni perezoso pidió el balón para pegarle desde afuera, pero los únicos impactos poderosos eran los del Pere,
que se pintó con el marcatextos. Lozano generó su primera de peligro. No obstante, Chicha mordiscó la redonda. Layundowski llegó cayéndose para sentar al manchón sin ventaja. Los ánimos se calentaron con la caída del matador, lo que provocó que el colegiado echara un auxiliar de Osorio. Talavera seguía muy nervioso, salvándose de milagro otra vez. El del gafete en el cuello se negaba a irse, tal vez porque esperaba Guardado, que al 73, y por una infracción que no parecía para tanto, miró su segunda color ocre, con lo que se marchó y dejó a los planteles equiparados en fuerza. Para colmo, a la cita en el corazón del área llegaría el faraón, que con facilidad se impuso en el salto, y ahora sí colocó todo en paridad absoluta, arruinando la marca de 806 minutos sin recibir gol. Eso sí, alegró al maestro, que lo gritó aferrándose al bastón, ya que no podía levantarse por una lesión en la espalda. Recuperar la misión ante los uruguayos con tan poco tiempo en el marcador parecía misión imposible, pero por derecha fue el muñeco diabólico quien buscó lograrlo. Primero con un trazo carente de rematador y después con un fierrazo que exigió a Muslera, previo a que su compañero de cantera regalara de gajos a un aficionado. Jiménez tomaba agua con miras a entrar. El tapatío atrapó una bola hacia su zona y el duelo entre Chema y Hernández se libraba con todo, esforzándose a tope el del Atleti por salir airoso. Afortunadamente para él, su rival se marchó para que entrara Raúl, mientras que Sánchez le dejó el sitio a Gastón Ramírez, con 6 más por jugarse en el regular, sin que se contara con que él nació en Tepeji y cambiara el script. El capitán se escoció en reclamos al silbante paraguayo cuando este lo amonestó, y se encabretaría aún más en el momento que Márquez prendió un escopetazo que dejó paralizados a todos los zagueros, también al portero. Mirvin metió el centro, Rafita no pudo, estaba otra vez Rafita. Apareció Rafita Márquez. En la primera no se pudo, en la segunda para adentro en un fierrazo del veterano. Nuestro Kaiser dio en el blanco y fue a gritarlo, sacudiendo su playera a la vez que los charrúas ya no sabían a quién reclamarle, si al abanderado, al referee o hasta ellos mismos. Casi se arruina la fiesta por culpa de un zurdazo que le apretó los dientes a un fanático y a Tavares, pero principalmente a Juan Cambios, que pegó una gritoniza por culpa de la desconcentración. Como era de esperarse, la bicampeona del mundo se lanzó a matar o morir, especialmente por vía aérea, donde tenía sus mayores argumentos en la cabeza de Godín. Sin embargo, el resultado era caras largas, todavía más desencajadas en el momento que el campeón con las Águilas en 2013 cosechó una falta para quemar tiempo. El cafetero pedía calma y sus pupilos la movieron en corto bajo los gritos de ole, antes de que los dos cambios más importantes del partido se conectaran otra vez, llevando el balón directo a la frente de Héctor. Me acabo de matar. Pide Lozano, sigue Lozano, era el gol para Héctor Miguel, ¡gol! ¡Gol! Apareció Héctor Miguel Herrera y define el partido sobre el tiempo de compensación a los 91. Con alegría evidente, el público de Arizona festejó con tal euforia que la ámbar para el relevo de lujo pasó desapercibida, al igual que su martillazo que contuvo el guardameta, por lo que se acabó el partido para pasar directo a la celebración por parte del respetable. Desconcertado por la segunda parte, como iniciamos. Yo creo que teníamos un hombre de más y no lo supimos aprovechar. Ellos aprovecharon eso, los empataron, pero bueno, yo creo que a partir de ahí el equipo volvió a tomar las riendas y bueno, se nos dio el triunfo. Nos enfrentamos contra una rival, ya vimos que con 10 jugadores ellos nos hicieron mucho daño, nosotros tenemos que tratar de corregir eso y no dar ventajas. Pero bueno, este grupo fuerte y bueno, se demostró que hay rebeldía porque en el trámite de partido con 10 Uruguay jugó bien, fue a buscar el partido. Estamos disfrutando de este triunfo, sabemos que todavía no se consigue nada, pero siempre el empezar con el pie derecho es muy importante. Esto nos da confianza para seguir trabajando y ir a intentar conseguir 3 puntos contra Jamaica también. El triunfo nos puso en la cima del sector, escoltados por Venezuela, que se impuso por la mínima Jamaica con gol de Joseph Martínez. Y pese a que estuvo cerca de ser el villano del encuentro, Guardado destacó la capacidad de los suyos para reaccionar. El equipo supo reponerse, pudo rearmarse para volver a tener la pelota y ganar el partido al final. Hay que ir paso a paso. De nada sirve ganar hoy si en el siguiente partido no eres capaz. Obvio, haber ganado sirve mucho para pensar en calificar. No hay que creernos de más, hay que seguir con ese perfil que hemos manejado, señaló. La derrota no le cayó nada bien a Wilmar Valdés, quien luego de varios meses sin decir algo al respecto, criticó que la organización fuera un territorio norteamericano, pues según su percepción el campeonato estaba armado para México. Vaya que estaba muy equivocado. Sus motivos para pensar eso tenían que ver no solo con el amplio público nacional que habita en los Estados Unidos, sino también a que el Tri fue de los países con menos desgaste en traslados, al recorrer solo 2.743 kilómetros durante la fase de grupo.
una tercera parte de lo que dejarán los celestes.